Ya. Buenas noches. Somos estudiantes de la carrera de Administración de Empresas en línea, de la carrera de Administración de Empresas. En este video de la materia de investigación de operaciones vamos a realizar un análisis general en un ejercicio de aplicación de distintos métodos lineales. Forman parte fundamental que los mismos que forman parte fundamental de la investigación de operaciones. Se verificó en este trabajo que estos métodos permiten modelar y resolver problemas reales en los que se busca minimizar costos, maximizar ganancias o utilizar eficientemente los recursos disponibles, siempre bajo un conjunto de restricciones. En conjunto, los métodos lineales representan una herramienta poderosa para mejorar la productividad, reducir costos y optimizar la toma de decisiones en organizaciones y sistemas logísticos complejos. A continuación, mis compañeras nos explicarán cada una el método que se ha utilizado para realizar un ejercicio propuesto por el profesor. Y cada una dará las indicaciones de cómo resolver. Doy la palabra a mi compañera Sandra, que empezará con el método de Rincón Noreste, dándonos una explicación de cómo se realizó el ejercicio. Adelante, compañera. Buenas noches, mi nombre es Sandra Oman y yo voy a hablar sobre el método del Rincón Noreste. En este caso es un ejercicio lineal de transporte. Este método tiene un parecido al método del coste mínimo y lo primero que debemos hacer es plasmarlo como un problema matricial, donde cada fila son variables, por ejemplo, F1, F2, F3, y cada columna son los costos del problema, es decir, la de uno, de 2 y de 3. Lo segundo que debemos hacer en este método es que debemos identificar que el problema esté balanceado. Para comprobarlo, vamos a sumar la fila de la demanda con la columna de la oferta. Ambas sumas deben ser el mismo valor. En este caso tenemos, por ejemplo, 40 en la oferta tenemos 40 más 30 son 70 y más 50 que vendrían a dar 120. De la misma manera tenemos el otro en la demanda, los valores de 30 más 50 son 80 y más 40 que nos daría 120. Ya. Eh, si- Seguimos, verificamos que cada celda de la estructura que representa una variable con su respectiva ruta. Como podemos ver, ahí tenemos 9 variables y de la misma manera deben haber 9 rutas. En el costo mínimo, la regla es ubicar la variable que se encuentra en el extremo superior. Es decir, nos vamos a ubicar en el F1 de 1. Ya, el izquierdo que vendría a ser la variable F1 y la regla indica que debemos seguir desplazándonos hacia la derecha, de ser posible, y luego continuamos con la siguiente fila del mismo modo. Luego empezaremos a encontrar el valor de la función, el objetivo, comparando su oferta con su demanda. Cuando la demanda esté satisfecha, la demanda se elimina la columna y encontramos nuestra primera función, el objetivo, que sería en este caso z es igual a 30 por 2, y- eh, eh, que sería igual a 60. En este punto, como ya satisfacemos toda la demanda, queda en cero, eliminamos la columna restándole los 30 de la demanda y los 40 de la oferta, entonces nos quedaría 10. Como sigue existiendo un valor residual, la fila no se elimina. Continuamos desplazando hacia la derecha la siguiente celda de la misma fila y así seguimos, le asignamos el menor valor entre la oferta y la demanda. Este procedimiento lo vamos a realizar con cada una de las variables del problema hasta quedar satisfecha todas las demandas y así ya tengamos y ya no tengamos ninguna oferta.
Una vez terminado de resolver el problema, realizamos la función objetiva con la suma de variables y la multiplicación de costos. Por ejemplo, en mi costo de transporte, el método a mí me da de 430. Pero, por ejemplo, vamos a sacar z es igual a 30 multiplicado por 20 más 10 y multiplicado por 3. Seguimos. Los 90 del resultado que nos dio en la primera, vamos a poner los 90 más 30 de la segunda fila multiplicado por 4, que nos vendría a dar 210. Seguimos bajando el 210 y vamos con la última fila, que vendría a ser 10 multiplicado por 6 más 40 multiplicado por 4, que esto nos vendría a dar 430. Es decir, 430 es el costo del transporte de este método. Como punto final, realizaremos la verificación de la solución básica, si es válida o cumple con el requerimiento aplicado con la fórmula m más n menos 1, que es igual al número de variables, donde m es el número de filas y n vendría a representar el número de columnas, menos 1. En este resultado debe ser igual el número de las variables que están interviniendo en este problema. En este caso son 5 y vemos que sí cumple. Por ejemplo, reemplazamos valores. Tenemos tres columnas y tres filas, menos 3 más 3 son 6, menos 1 nos darían 5. Y donde tenemos 6, y ahí tenemos ya el resultado, donde ya nos da que tenemos el número de variables es igual al requerimiento que hemos aplicado. Muchas gracias, compañera. Ya Sí, a continuación vamos a ver el otro método que hemos realizado con el grupo de compañeras, que es del método de costo mínimo. Sí, le damos la palabra a Soraya para que nos proceda a indicar. Compañera tiene desactivado el micrófono. Está activado. Buenas noches, voy a dar la Tania, tiene explicación del apagada método la de... cámara. Perdón. La tengo encendida. No, Tania tiene apagada la cámara. Está apagado el micrófono. Procedemos con el costo mínimo con la compañera Soraya. Buenas noches, voy a dar la explicación del método de costo mínimo. Como el método de lineal de transporte, el costo mínimo tiene una forma parecida de resolver el método noroeste y con el método Vogel. Al igual que el método anterior, establecemos el problema como un esquema matricial. Podemos identificar que el problema está balanceado. Para comprobar, debemos de sumar la fila de demanda con la columna de oferta y ambas sumas deben dar el mismo valor. Por ejemplo, la demanda es 30 más 50, que da 80, más 40, 120. La oferta 40 más 30, que es un valor de 70, y 70 más 50, que da un valor de 120. Tanto la demanda como la oferta es el mismo valor. Cada celda de la estructura representa una variable. Con su respectiva ruta, como hay 9 variables, debe haber 9 rutas. Para reemplazar a resolver el método de costo mínimo, la regla es elegir la celda que tiene menor costo. En estos casos es la variable X13.
Asimismo, el valor entre la oferta y la demanda y calculamos el costo de envío por la ruta. En este caso, ambos valores son iguales. Como la oferta y la demanda se quedó en cero, se elimina la columna y la fila. Multiplicamos la demanda por el costo que tiene la ruta X4 por 1, que igual a 40. Y por el momento, esa vendría a ser el costo de transporte. Asimismo, realizamos el mismo procedimiento con el siguiente valor. Recordamos, el primer paso es escoger la celda de menor valor, porque es el objetivo de coste mínimo. Escoger la celda o la ruta menor, el menor valor, hasta satisfacer la demanda y que la oferta quede en cero. Una vez terminada y resolver el problema, notamos que el costo usando este método es de 370. Verificamos si la solución básica es válida o cumple con el requerimiento aplicado de la fórmula m más n menos 1 de la variable, donde m es el número de la fila, n es el número de la columna, menos 1. Este resultado debe ser igual al número de la variable que están interviniendo en el problema en costo, en este caso, que son 4. Verificamos m más n menos 1 variable, que es 3 más 3 menos 1 igual a 4. 6 menos 1 igual a 4, que 5 es igual a 4. La solución generada en esto no quiere decir que esté mal hecho el ejercicio. Hacer la solución generada debemos agregar variables artificiales con el valor 0 para completar el número requerido de la celda básica. Esto permite continuar con el proceso y optimización sin errores. Gracias, compañera. Tenemos también en lo que hemos preparado el método de aproximación de Vogel. Sí, tenemos la compañera Odalis, que es la que nos va a explicar este método. Adelante, compañera Odalis. Me toca, ¿verdad, compañeras? Perdón, se me fue el Sí, internet. sí, no se Ya, preocupe. Adelante, compañera. ya. Bueno, buenas noches. Yo les voy a explicar sobre el método de Vogel. Eh, Tal como los métodos anteriores, este, aunque comparte ciertas características, tiene sus peculiaridades. Para resolverlo, antes de empezar debemos primero verificar que esté balanceado. Para comprobarlo debemos sumar la fila de demanda con la columna de la oferta y ambas sumas deben dar el mismo valor. Una de las características de este ejercicio es que para resolverlo se crean penalizaciones. Estas se dan de la resta positiva de los costos con menor valor, repitiendo el procedimiento en cada una de las filas y columnas. Por ejemplo, para la primera variable, los costos de menor valor serían el 2 y el 1. La resta positiva de estos nos dan 1. De la primera serie de penalizaciones, tanto de oferta como demanda, escogemos la de mayor valor y ese va a ser nuestra primera función, objetivo a resolver. De esa fila escogemos el costo de menor valor, que en este caso sería el 2. Comparamos entre la oferta y la demanda de esta variable cuál es el menor valor y ubicamos en la celda y restamos en la oferta y demanda el valor seleccionado, 30. Si la resta nos da un 0, sea en fila o columna, o ambas se eliminan.
Con esto repetimos el mismo procedimiento en cada una de las celdas para que falta por asignar. Una vez satisfecha la demanda y agotada la oferta del ejercicio, nos queda así. Para terminar el ejercicio debemos multiplicar el costo unitario por la cantidad del producto que demanda el resultado está en nuestra función objetiva, el costo del transporte. El resultado de la función objetiva fue de 370. Entonces sería ahí Z es igual a 40 por 3, que es igual a 120. F2Z es igual a 120 más 30 por 2, que es 180. F3Z, que es igual a 180 más 10 multiplicado por 4, que es del costo, más 10 por 6, más 30 por 3, que es igual a Z370. Procedemos con la verificación. Se procede con la verificación, compañera. O sea, no, disculpe compañero, pero no me parece, o sea, solo me sale la explicación con verificar de Solver, que está con su nombre. Ya, con la que se procede con la verificación, al igual que los otros, se ha realizado la fórmula m más n menos 1 y esto nos da igual al número de variables, ¿no? Donde si le restamos nos da 3 más 3 menos 1, nos da 5, donde podemos ver que el ejercicio sí cumple. ¿Sí? A continuación, me toca explicar a mí el método Solver, ¿sí? Para verificar nuestro problema con el método Solver, esto lo hacemos ya mediante el Excel. Entonces, debemos seguir los siguientes pasos. A nuestro ejercicio hay que darle una visión matriz, ¿sí? O sea, primerito tendríamos que poner toda la matriz de acá arriba. Sí, hay que darle una visión matriz. Esto lo hacemos para que la herramienta pueda identificar las celdas, ¿sí? Para que toda la herramienta que vamos a poner en Excel pueda identificar las celdas asignadas a nuestra matriz de variables y de costos. Como podemos ver, aquí tenemos la pantallita, ¿sí? Establecemos nuestra función objetiva, al igual como lo hicimos en el resto, se establece la función objetiva directamente, ¿sí? Aquí está la función objetiva, como lo establecemos haciendo una suma general de toda la matriz. Vamos a sumar todas las demandas y las ofertas, ¿sí? Y toda la matriz. Sumamos toda la matriz, multiplicamos y nos va a dar el costo total. Sí, las restricciones de capacidad de oferta van a ir al lado izquierdo y al lado donde va la demanda irán por la parte de abajo. Establecemos las restricciones de oferta para cada una de las variables que tenemos. Usamos la siguiente fórmula. Sumamos, igual suma, cada una de las variables de esta suma debe ser menor o igual a la oferta. En este caso, sumamos todas las celdas para escoger la matriz. Es decir, ponemos igual suma CE4, E4, donde se va a calcular la matriz. Establecemos las restricciones de demanda siguiendo el mismo procedimiento, usando la misma función igual suma, y esta debe ser mayor o igual a la demanda. En el siguiente paso a las restricciones en la herramienta establecemos la función objetiva, ¿sí? Para establecer la función objetiva, tenemos en Excel creado la herramienta ya Solver, ¿sí? Donde nos va a especificar directamente que pongamos ya, establezcamos el objetivo. Entonces ahí tenemos que poner la suma de las variables y nos va a indicar para minimizarlas, ¿sí? Agregamos las variables que nos corresponde, agregamos las restricciones de oferta y demanda. A veces
el monto de Solver encuentra al menos una solución óptima al usarlo en simples. Significa que Solver ha encontrado una solución óptima y global. Y al final solo ponemos resolver. Al poner resolver, prácticamente después de haber compilado con nuestra matriz que está aquí, al ponerle resolver, prácticamente ya nos calcula automáticamente todo y nos da nuestro costo total, que son 370. Sí, como podemos ver, tenemos que utilizar el signo mayor igual, menor igual. Todo eso se utiliza dentro de la matriz de Excel y automáticamente nos calcula cada uno de los valores. Ya no tenemos que estar como en los otros métodos manuales, sumando, restando, poniendo los valores ni haciendo cálculos dentro de la matriz. Directamente con los puntos matriciales que escogemos y ponemos en cada área, nos da la función objetiva, que es el costo total. Eso sería verificando que esta es una herramienta mucho más rápida, sí, pero un poco más trabajosa. Entonces, con esto podemos ver que hemos verificado todos los métodos que hemos aprendido. Vamos a realizar un análisis de los resultados. De acuerdo al análisis realizado de la ejecución del ejercicio aplicado, los distintos métodos de transporte, vemos que tenemos 3 métodos con menos costo. Entre estos tenemos el del noreste, que podemos verificar que tiene, perdón, el del costo mínimo, que podemos verificar que tiene un costo total de transporte de 70. El de Vogel, que tiene un costo de 370, igual, ¿sí? Y podemos verificar que el de Solver también tiene un costo de 370, ya. Y solo uno de los métodos tiene un costo más alto, que es el de Noreste, que son 430, dándonos una diferencia obtenida de 60 unidades entre los unos costos y los otros, ¿sí? Y por eso podemos darnos cuenta de la pregunta, ¿qué método fue más rápido y fácil de aplicar? Para nosotros creo que es el de la esquina noreste, porque generalmente es el más rápido de ejecutar, ya que el procedimiento es mecánico y no requiere realizar cálculos de costos durante las asignaciones. Su rapidez se debe a que solo sigue una regla fija, lo que es muy ágil para obtener una solución inicial y factible, especialmente en problemas con muchas fuentes y destinos. Eso sería, vamos a discutir con las compañeras ventajas y desventajas de cada método. Le doy la palabra a la compañera Sandra para que me expliquen el método de Rincón Noreste, que lo realizó, sus ventajas y desventajas que encontró al realizar este ejercicio. Proceda, compañera. Bueno, en este método del Rincón Noreste es una técnica de transporte lineal que se usa para encontrar una solución inicial factible en los problemas del transporte dentro de la investigación. Lo que yo encontré en sus ventajas, ¿no? Es mucho más sencillo y rápido de resolver, no requiere ningún cálculo complejo, también nos permite obtener una solución inicial factible. Y es útil para los problemas grandes como un punto de partida, pero asimismo también tenemos desventajas. Por ejemplo, no considera los costos de transporte, solo encuentra una solución inicial factible, no necesariamente la mejor. Si los costos varían mucho entre rutas, el método puede dar una solución inicial con un costo total, pero muy alto. Es como, o sea, y como lo podemos ver en el ejemplo, este fue el método que tuvo un costo más alto de transporte. Sí, este es el método que más costo alto lo tuvo. Gracias, compañera. Procedemos con la compañera Soraya para que igual nos ayude con sus ventajas y desventajas que encontró al realizar en el método de costo mínimo. Ay, no puede ser. Como estábamos explicando, le damos paso a la compañera Soraya para que nos indique igual sus ventajas y desventajas que encontró al realizar el método de costo mínimo. Y el método de costo mínimo. El método de costo mínimo es otra técnica usada en los problemas de transporte lineal dentro de la investigación de operaciones. Su objetivo es encontrar una solución inicial factible, pero más económica que la obtenida con el método de Rincón Noroeste. En la ventaja,
Considera los costos desde el inicio, a diferencia del método del rincón noroeste. Este prioriza la celda con menor costo, buscando una solución inicial más económica. Generalmente produce un costo total más bajo, aunque requiere más paso que el método del rincón noroeste. Sigue siendo un método simple y lógico. En la desventaja, no garantiza la solución óptima, requiere más tiempo y cálculos. En algunos casos pueden producir soluciones degeneradas con menos asignaciones básicas de las necesarias, lo que complica el análisis posterior. Bien. Continuamos, igual tenemos el método de aproximación Vogel. La compañera va a proceder con las ventajas y desventajas que encontró al realizar el ejercicio. Bueno, el método de aproximación de Vogel es un procedimiento utilizado en los problemas de transporte lineal para encontrar una solución inicial factible, con un costo total más cercano al óptimo. Se basa en calcular penalizaciones, o sea, diferencia entre los dos costos más bajos en cada fila y columna, para decidir dónde asignar las cantidades que van primero. Ventajas. Como ventajas tenemos proporciona una mejor solución inicial. Las asignaciones se hacen tomando en cuenta las penalizaciones de costo, lo que permite una distribución más eficiente. Reduce el número de iteraciones posteriores. Las penalizaciones ayudan a decidir dónde las desviaciones serán más costosas, optimizando la elección de la ruta. Como desventaja tenemos que es más complejo que otros métodos iniciales, pues requiere calcular penalizaciones en cada iteración, lo que hace más laborioso y lento el método del rincón noreste o del costo mínimo. Por la cantidad de cálculos y comparaciones es fácil cometer errores si se hace en software o sin cuidado. Cuando hay muchos costos repetidos, las penalizaciones pierden eficacia y pueden volverse ambiguo decidir las asignaciones. Muchas Gracias. gracias, compañera. Así igual vimos el método Solver, ¿sí? El método Solver. Igual tenemos ventajas y desventajas que encontramos igual al realizar el ejercicio. El método Solver se refiere al uso de herramientas Solver, por ejemplo, en Microsoft Excel o programas similares para resolver problemas de transporte lineal y otros métodos de optimización. Solver utiliza algoritmos matemáticos, a la diferencia de como el simplex, para encontrar la solución óptima que minimice costos o maximice beneficios. Entre estos también encontramos ventajas y desventajas. Entre ventajas encontramos que a diferencia de métodos manuales como el de Rincón Noreste, costo mínimo, Solver obtiene directamente la solución óptima, sin necesidad de pasos intermedios, con mucha diferencia al resto de métodos. Todo el proceso de cálculo se hace de forma rápida y precisa. También tenemos la ventaja de que el programa hace los cálculos automáticamente, minimizando los errores manuales de suma o asignación. Excel Solver permite introducir el modelo variables, restricciones y funciones objetivas de manera intuitiva y visual. Pero también en este encontramos desventajas como es necesario plantear correctamente el modelo matemático, función objetiva, variables y restricciones para que Solver funcione correctamente. Igual, algunas versiones de ELSE tienen límites en el número de variables o restricciones, lo que puede ser un problema en modelos muy grandes de matrices. Otra desventaja tenemos que si los parámetros o restricciones están mal definidas, Solver puede arrojar resultados incorrectos o no converger. A diferencia de los métodos manuales, no enseña cómo se llega a la solución, lo que dificulta el aprendizaje del método. Como hemos visto, entre todas las compañeras que hemos realizado en este grupo, vemos que es muy importante todos estos métodos de transporte dentro de la programación lineal y que cada método tiene sus ventajas, desventajas, y unos se realizan de una manera sencilla, otros de una manera más difícil, más lenta, otros más rápido. Entonces, hemos aprendido mucho con estos métodos y agradecemos a todas las compañeras. Muchas gracias, buenas noches.